Bienvenidos a Ecología Verde. En este vídeo exploraremos 5 abonos naturales que puedes usar para alimentar tus plantas y mantener un jardín saludable. Comenzaremos con un fertilizante sorprendente que puedes hacer en casa a partir de lentejas. Descubre cómo potenciar el crecimiento de tus plantas de manera natural. 1. Aportan nutrientes esenciales. Las lentejas son una excelente fuente de nitrógeno, un macronutriente crucial para el crecimiento de las plantas. Además, contienen cantidades significativas de fósforo y potasio, que son esenciales para el desarrollo de raíces fuertes, la floración y la producción de frutos. 2. Mejoran la estructura del suelo. Al incorporar lentejas al suelo, ya sea a través del compostaje o la fertilización directa, estás enriqueciendo el suelo con materia orgánica. Esto mejora la estructura del suelo, aumenta su capacidad para retener agua y nutrientes y promueve la actividad microbiana beneficiosa. 3. Aumentan la biodiversidad del suelo. La descomposición de las lentejas en el suelo proporciona alimento para una variedad de organismos beneficiosos como bacterias, hongos y lombrices. Estos organismos desempeñan un papel crucial en la descomposición de la materia orgánica y en la disponibilidad de nutrientes para las plantas. 4. Son una opción sostenible. El uso de lentejas como abono es una forma sostenible de aprovechar los residuos orgánicos de la cocina. En lugar de desechar las lentejas no deseadas o sobrantes, puedes convertirlas en un recurso valioso para mejorar la salud de tus plantas y del suelo. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor las lentejas? A. Son una fuente importante de vitamina C. B. Son ricas en proteínas y fibra. C. Son originarias de Europa. O D. Son consumidas principalmente crudas. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. ¡Continuamos! Formas de usar lentejas como abono. Si quieres aprovechar los beneficios de las lentejas para tus plantas, puedes usarlas de 3 maneras distintas. Vamos a verlas. Compostaje. Agregar lentejas a tu pila de compost es una excelente manera de descomponerlas y convertirlas en un abono rico en nutrientes. Puedes combinar las lentejas con otros materiales compostables, como restos de frutas y verduras, recortes de césped, hojas secas, etc. Asegúrate de picar o triturar las lentejas para acelerar su descomposición. Fertilización directa. Si no tienes una pila de compost o prefieres una opción más directa, puedes enterrar lentejas directamente en el suelo alrededor de tus plantas. Entiérralas lo suficientemente profundas para evitar atraer plagas y asegúrate de no excederte en la cantidad para evitar desequilibrios nutricionales. Descubre cómo hacer abono orgánico casero en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Y por último, té de compost de lentejas. Otra opción es hacer un té de compost de lentejas. Para hacerlo, remoja lentejas cocidas en agua durante unos días. Luego utiliza el líquido resultante como un fertilizante líquido para regar tus plantas. Esto proporcionará un impulso adicional de nutrientes directamente a las raíces de las plantas. En resumen, usar lentejas como abono para las plantas es una forma económica, sostenible y efectiva de mejorar la salud del suelo y promover el crecimiento de plantas saludables. Experimenta con diferentes métodos y encuentra el que mejor se adapte a tus necesidades y condiciones de cultivo. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la B, son ricas en proteínas y fibra. Después de conocer el poder de las lentejas como fertilizante, pasaremos a otro recurso común en tu cocina, las cáscaras de plátano. ¿Sabías que estas pueden convertirse en un excelente aliado para tus plantas? Te mostraremos cómo aprovechar al máximo este recurso. 1. Fuente de nutrientes. Las cáscaras de plátano son ricas en varios nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas, incluyendo potasio, fósforo, calcio, magnesio y azufre. Estos nutrientes son fundamentales para el desarrollo saludable de las plantas, fortaleciendo sus sistemas radiculares, promoviendo la floración y mejorando la resistencia a enfermedades. 2. Estímulo del crecimiento. El potasio contenido en las cáscaras de plátano es especialmente beneficioso para las plantas, ya que promueve un crecimiento vigoroso y ayuda a regular procesos fisiológicos clave, como la fotosíntesis, la absorción de agua y la síntesis de proteínas.
3. Mejora la estructura del suelo. Cuando las cáscaras de plátano se descomponen, liberan lentamente nutrientes en el suelo y mejoran su estructura. Esto ayuda a aumentar la retención de agua, la aireación y la actividad microbiana, creando un ambiente óptimo para el crecimiento de las plantas. 4. Repelente natural de plagas. Algunos estudios sugieren que las cáscaras de plátano tienen propiedades repelentes naturales que pueden ayudar a mantener alejadas ciertas plagas del jardín, como los áfidos y las babosas. Colocar cáscaras de plátano alrededor de las plantas puede ayudar a disminuir a estas plagas de alimentarse de ellas. ¿Cómo usar las cáscaras de plátano para las plantas? Veamos varias formas de preparar las cáscaras de plátano para añadirlas como abono orgánico en tus plantas. Para empezar, puedes enterrarlas directamente. Trocea las cáscaras de plátano y entiérralas alrededor de la base de las plantas en tu jardín o maceta. Esto proporcionará nutrientes gradualmente a medida que las cáscaras se descomponen. Otra manera de utilizar las cáscaras de plátano es agregarlas a tu pila de compost. Junto con otros materiales orgánicos, las cáscaras se descompondrán para formar un compost rico y nutritivo que puedes utilizar para enriquecer el suelo de tus plantas. También puedes hacer una infusión o té nutritivo para tus plantas. Hierve cáscaras de plátano en agua para hacer el té. Deja que la solución se enfríe, cuélala y úsala para regar tus plantas. Este té proporcionará nutrientes adicionales y ayudará a fortalecer las plantas. Por último, puedes colocar cáscaras de plátano sin triturar en la superficie del suelo como un fertilizante de liberación lenta. A medida que las cáscaras se descomponen, liberarán gradualmente nutrientes en el suelo durante un periodo prolongado. Descubre cómo hacer abono orgánico casero en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Al aprovechar las cáscaras de plátano de esta forma, puedes mejorar la salud y el vigor de tus plantas de manera natural y sostenible, mientras reduces los desperdicios y promueves prácticas de jardinería ecológica. Pero eso no es todo, también exploraremos las cáscaras de huevo, un recurso rico en calcio que puede fortalecer tus plantas y mejorar su resistencia. Acompáñanos para descubrir cómo convertir este desecho en un valioso abono. 1. Combatir las plagas de babosas y caracoles. Para ello solo necesitas esparcir trocitos pequeños de cáscara de huevo machada y esparcirlos alrededor de la zona de tu jardín o de la maceta que esté sufriendo los estragos de una plaga de caracoles o babosas. La cáscara de huevo ayuda a crear una barrera que las babosas o caracoles no querrán cruzar, ya que a estos animales no les agradan las cáscaras porque se pinchan y les molestan. 2. Hacer un fertilizante rico en calcio. Para ello, solo necesitas triturar las cáscaras de huevo y colocarlas sobre el sustrato que utilices como suelo para tu planta. El calcio para las plantas es uno de los minerales más ricos para mejorar su desarrollo. Por ello, como además la liberación del calcio en la tierra es bastante lenta, son muchos los que optan por añadir cáscara de huevo para ayudar a prevenir la podredumbre a sus cultivos. Descubre cómo hacer abono orgánico casero en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 3. Reducir la acidez del suelo. Muchas plantas necesitan de un tipo de suelo específico para su crecimiento. Por ello, un método casero para controlar la acidez del suelo donde se encuentran tus plantas es añadir cáscara de huevo molida. El agua del riego facilitará la liberación de los componentes de las cáscaras en el suelo. 4. Hacer compost casero. Si eres de los que se anima a fabricar su propio abono orgánico o compost, te animamos a agregarle restos de cáscara de huevo para que este sea mucho más rico y completo para tus plantas. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba qué tipo de plantas en particular pueden beneficiarse más del uso de cáscaras de huevo trituradas como abono debido a su necesidad de calcio. A. Plantas de floración. B. Plantas con frutas comestibles. C. Plantas de hoja perenne. O D. Plantas de tomate y pimiento. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. ¡Continuamos! ¿Cómo preparar calcio con cáscara de huevo para las plantas? Veamos otras formas de prepararlas más allá de triturarlas para añadirlas como abono orgánico o como repelente.
Se puede utilizar la cáscara de huevo machacada para hacer una infusión, utilizando la cáscara de 6 huevos y llevándolas a ebullición en 3 litros de agua. Esta agua de cáscara de huevo para las plantas es una forma muy sencilla de agregar mediante dosis de riegos más calcio y otros minerales beneficiosos como el magnesio o el fósforo a tus plantas. Otra forma de prepararla es creando harina de cáscara de huevo. Lo único que tienes que hacer es asegurar de dejarlas secar a la sombra para evitar que pierdan el nitrógeno que tienen. Necesitarás bastantes de ellas, al menos una docena de cáscaras. Cuando estén secas, colócalas en una bolsa y machácalas con la ayuda de un mortero o una piedra hasta que quede un polvo muy fino y resérvalo en un recipiente con tapa hasta que lo uses. Utilizar la harina de cáscara de huevo es muy sencillo, solo necesitarás añadir una o varias cucharadas de postre a tu maceta dependiendo de su tamaño durante unos 40 días aproximadamente. De esta forma recibirán el aporte de calcio que necesitan. ¿Cuándo y cómo se utiliza la cáscara de huevo para las plantas? Las cáscaras de huevo son muy ricas en calcio, por lo que te ayudarán a enriquecer la tierra del jardín o de tus macetas si lo incluyes como parte del sustrato o compost. También podemos cambiar la gravilla por cáscara de huevo bien picada para facilitar el drenaje y a la vez actuará como abono natural. Además, si no las rompemos enteramente, podemos utilizar la cáscara de huevo como semillero. Solo necesitarás tener la mitad o algo más de la cáscara, hacerle un pequeño agujerito en la parte inferior para ayudar al drenaje y obtendrás unos curiosos semilleros totalmente ecológicos. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la D, plantas de tomate y pimiento. Luego hablaremos sobre las cenizas, un subproducto de la combustión que puede ser una fuente rica de minerales esenciales para tus plantas. Te enseñaremos cómo aplicarlas correctamente para obtener los mejores resultados. ¿La ceniza es buena para las plantas? Sí, ya que se obtiene mediante la quema de materia orgánica que deja biodisponibles muchos elementos que pueden ser usados por las plantas. Además de tener múltiples beneficios, ayuda a aprovechar al máximo los desperdicios y reintegrarlos nuevamente al ciclo biogeoquímico. Las cenizas contienen grandes cantidades de minerales necesarios para las plantas, como son el calcio, oligoelementos, pero especialmente tienen grandes cantidades de potasio, que llegan al 3%. Descubre otros abonos caseros en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Propiedades y beneficios de las cenizas para las plantas. Para empezar, el potasio ayuda a que la planta resista a las heladas. Asimismo, impide la putrefacción de tejidos vegetales e inhibe el desarrollo de hongos y permite que a las plantas se les haga más fácil resistir plagas fúngicas. Por otro lado, la ceniza tiene un alto contenido en potasa, que abonos animales no tienen, y funge como estabilizador edáfico, es decir, que mejora la estructura y composición del suelo o sustrato. Además, aleja plagas como insectos, babosas y caracoles. También estabiliza suelos demasiado ácidos. Esto deriva en que las plantas no puedan absorber ni sintetizar ciertos nutrientes, deteriorándolas y llevando a la muerte. De igual forma, se usa como sustituto del encalado, siendo una alternativa más barata y más fácil de hacer por uno mismo. Por otro lado, sirve para la mayoría de plantas, sean hortalizas, frutales y ornamentales. En árboles frutales hay que usarlo con moderación porque requieren un suelo ligeramente ácido. También acelera la producción de flores y frutos, logrando una mayor producción y mejor calidad. Por último, fortalecen el sistema radicular de las plantas, permitiendo una mejor absorción de nutrientes y de agua. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba cuál es uno de los beneficios ambientales del uso de abono casero en lugar de fertilizantes químicos. A. Menor costo. B. Rápida liberación de nutrientes. C. Reducción de residuos orgánicos. O D. Mayor duración de los efectos. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. ¡Continuamos! ¿Qué tipo de cenizas se utilizan? Para comenzar con el proceso es necesario aclarar que las cenizas que se usan para abono de plantas por expertos jardineros son las que provienen de hierba que sobra de la poda entre los meses de abril y junio, temporada de lluvias en las que se debe podar con más frecuencia. Por otro lado, también se acostumbra la ceniza de madera, que se produce a partir de ramas, tallos lignificados como los que tienen las rosas o en su defecto madera que sobra de chimeneas y fogatas. ¿Cómo usar las cenizas como abono para las plantas?
Una vez que ya se tiene la ceniza, se debe controlar que no queden pedazos de materia vegetal muy completos. La textura ideal es de polvo y para ello idealmente se debe tamizar. Siempre debe manipularse con guantes, gafas protectoras y manga larga. La ceniza se esparce en la parte inferior donde se va a colocar la planta, sea en orificio, maceta o surco de cultivo. Cuando se aplica directo en el suelo se debe hacer en invierno y se debe integrar al suelo removiéndolo o enterrándolo muy bien para que los componentes tengan efecto. Colocarlo en invierno asegura que no será dañino cuando llegue la primavera, pero si se quiere usar como repelente de plagas, se esparce la ceniza alrededor de las plantas en cuestión en forma de mantillo. Además de que se pueda usar sola, se puede agregar un puñito de abono al abono que ya tengamos, que puede ser, por ejemplo, humus de lombriz o boñiga. La dosis de ceniza para las plantas es de 50 a 70 gramos por metro cuadrado. Solamente se debe usar ocasionalmente porque alcaliniza demasiado el suelo, aporta muchas sales minerales y puede ser contraproducente. Además, debe evitarse en plantas que no toleren suelos ligeramente alcalinos. Si cuentas con tiras para medir pH, puedes controlar que no sobrepase 7.5. No se debe dejar la ceniza bajo la lluvia porque el potasio se deteriora. Procura guardar lo que no utilices en costales resguardados. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la C. Y por último, pero no menos importante, aprenderemos cómo utilizar el café en nuestras plantas. Desde repeler plagas hasta enriquecer el suelo, el café tiene varios beneficios sorprendentes para el jardín. No te los pierdas. Beneficios del café en las plantas. El café tiene altos contenidos de nitrógeno, un elemento indispensable para el desarrollo de las plantas. Asimismo, contiene nutrientes orgánicos que contribuyen a su carácter de fertilizante. También estimula la producción de la masa vegetal, mejora la calidad del suelo y potencia la floración y fructificación. Además, interviene en el proceso de la fotosíntesis, pues forma aminoácidos para proteínas, además de azúcares, lípidos y muchos otros componentes más. Por otro lado, el café promueve el enraizamiento, que es necesario para que la planta pueda absorber una buena cantidad de agua y nutrientes. También acidifica el suelo, eleva la cantidad de bacterias acéticas en el suelo que ayudan a descomponer materia orgánica para dejar biodisponibles a los nutrientes y reduce la probabilidad de que los hongos perjudiciales se asienten. Veamos ahora sus dos usos principales. 1. El café como fertilizante. El café tiene altos contenidos de nitrógeno, por lo cual sirve como fertilizante. Lo mejor es que funciona como alternativa natural a fertilizantes industriales, los cuales son muchas veces costosos, a diferencia del aprovechamiento de los residuos del café. Por un lado, podemos usar el café líquido. Para este método se usa el café líquido ya preparado, utilizándolo como agua de riego. La dosis es de una vez cada 2 semanas. Es importante que sea un café preparado solo con agua. Si lo vas a usar para las plantas, no le añadas leche o bebida vegetal ni azúcar o endulzantes. Por otro lado, se pueden aprovechar los residuos que sobran al preparar el café, a los que se les llama pozos de café. Estos son los granos de café triturados que quedan de la preparación del café. Al usarse el café en esta forma, puede integrarse a la composta para iniciar el proceso de descomposición. Puede usarse tanto en composta normal como también en vermicomposta. De hecho, a las lombrices les gusta bastante los pozos de café. Para este método, la dosis ideal es de 2 gramos de pozos de café por cada kilo de tierra. Si se va a combinar con humus de lombriz, estiércol u otro tipo de abono, el café no debe ser más del 20% de la mezcla. Otra alternativa es agregar los pozos directamente al sustrato, sea en suelo o en maceta. Si se opta por esta forma, es importante espolvorearlos ligeramente, sin añadir demasiados, ya que podría ser contraproducente. Descubre otros fertilizantes caseros en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Cuál de los siguientes elementos es comúnmente encontrado en los fertilizantes naturales y es esencial para el crecimiento de las plantas? A. Hierro. B. Calcio. C. Nitrógeno. O D. Magnesio. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. ¡Continuamos! 2. El café como repelente natural.
El café triturado sirve como un excelente repelente de algunas plagas en el jardín o huerto, como son las babosas y los caracoles que se alimentan de las hojas de las plantas. Si quieres usarlo para estos fines, coloca una capa de café a forma de mantillo o mulch como capa superior sobre el sustrato. De esta forma quedará expuesto y surtirá efecto sobre las posibles plagas. Y terminamos con las recomendaciones al usar café en las plantas. En primera instancia está el tipo de café. No debe usarse café instantáneo, ni con ningún aditivo saborizante, azúcar o leche. Solamente se deben usar los polvos de café negro. Igualmente, si vas a usar el café líquido, solamente se debe usar puro, sin ningún añadido. Por otro lado, no uses el café caliente, ya que podrías quemar tus plantas. Hay que esperar a que el café se enfríe del todo. Asimismo, debe evitarse el exceso de café, pero también su uso en plantas que prefieran un suelo alcalino. El café acidifica el suelo, así que es preferible que se use en cantidades moderadas, o directamente es mejor usarlo en plantas que sean acidófilas. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la C, el nitrógeno. Con estos 5 abonos naturales, tus plantas estarán más saludables que nunca. ¿Cuál de estos vas a probar primero? Cuéntanoslo en los comentarios y únete a la comunidad de Ecología Verde. ¡Hasta la próxima, ecologistas!